se escandalizaban cuando las presuntas escuchas que después eran toda una gran mentira, ¿se acuerda lo de San Juan y Entre Ríos? Exactamente, fueron tapas de 2 o 3 días de diario que no ha quedado nada, porque hubo una investigación judicial, no ha quedado absolutamente nada, porque no pudieron ni siquiera nada localizar. Había ocurrido, pero claro, ahora sí, y entonces decía cómo integrantes del gobierno que estaban metidos en aquella mentira no lo han llamado absolutamente para nada. Quería chequear si efectivamente todavía no lo llamaron. Ningún funcionario del gobierno, ni siquiera un mensaje de solidaridad, ni siquiera un mensaje público de decir han salido al cruce, vamos a investigar, nadie. El único integrante del Frente Cambiemos que expresó su preocupación a través de un Twitter que se comunicó hoy con la producción de este programa ha sido el senador Julio Cobos, el único integrante del Frente Cambiemos. Por lo que sabemos, el senador Cobos se comunicó en la tarde de hoy con las autoridades de la AFI, expresó la preocupación por este espionaje ilegal hacia la figura de Mauro Federico y hacia la mía, y pidió él personalmente al titular de la AFI una investigación. Pero del gobierno nadie, ni siquiera por quedar bien, ni siquiera por eso. Lo que realmente nos apena mucho, pero además nos preocupa que el gobierno nacional no haya ni siquiera salido al cruce de esto gravísimo que está ocurriendo a nivel institucional, y que realmente nos da que pensar que no solamente ya es una persecución hacia nosotros, hacia Mauro Federico, hacia mí, sino que realmente tienen algo con esta señal y con este grupo periodístico, ¿no? Porque por lo menos lo que corresponde a un gobierno democrático y frente a la gravedad de lo que se ha confirmado, enseguida va a estar el ingeniero Ariel Garbaz de la UTN. Ellos a priori ya pudieron constatar que fueron hackeados nuestros correos. Lo pudo comprobar hoy ya el departamento de la Universidad Tecnológica Nacional en la que trabaja el ingeniero Ariel Garbaz, que ayer por iniciativa propia nos pidió que le remitamos, que hicimos, y a priori ya han podido constatar el espionaje ilegal. Ahora, del gobierno nadie, lamentablemente. Sí, es una manera también de mostrar no solamente una conducta, sino también la forma en que se han manejado en estos temas referidos a la persecución de los periodistas de diversas maneras. Gustavo, ¿qué otro tema tenemos para hoy? Bueno, enseguida Alejandro Berkovich va a estar adelantando el ofrecimiento que el gobierno mañana le va a hacer a la CGT. Bono, migajas, hay en este momento una rosca infernal, y hay incluso ya dentro de la CGT, lo venimos anticipando, pero yo creo que marcha hacia la fractura nuevamente, porque hay mucha interna en la CGT frente a los dialoguistas con Luis Barrionuevo detrás, que quieren aceptar lo que para la gran mayoría son migajas, y un sector de, bueno, las CTA, Palazzo y otros gremios que no quieren. Así que enseguida Berkovich va con información exclusiva, también va a adelantar. De los derrumbes habituales de estos días, de estos meses, hoy se conoció el de la carne, cayó un 9% interanual, es una barbaridad. Y pensemos, Gustavo, que la caída no es en cada una de las personas, no es individualmente. Hay personas que seguramente han dejado de comer directamente Han dejado de comer. 22% de los argentinos, lo están marcando las encuestas, han dejado de comer carne, y un 40% come, digamos, de los cortes más baratos. Pero es lo que además acá Isad Rudnik del ISEPSI viene denunciando desde marzo de este año, que en los meses de enero y febrero se comía mucho más fideo y se había dejado de comer carne frente a la caída del poder adquisitivo de la gente. En minutos lo estoy viendo a usted y a todo el equipo. Gustavo, un abrazo, hasta mañana. Enorme, Víctor Hugo, hasta mañana. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad, lo que otros te ocultan, lo que otros no te cuentan, aquí, diariamente en la pantalla de C5N te mostramos. Nos están espiando. Hace 72 horas que el sitio Adelanto 24 dio a conocer el espionaje ilegal ordenado sobre los correos electrónicos de Mauro Federico y sobre el mío. Hace 72 horas que de inmediato hay representantes aquí de los 3 bloques del Congreso, Frente para la Victoria, Frente Renovador y la Izquierda, que hoy presentaron pedidos de informe al Gobierno Nacional y también para que se reúna la Comisión
bicameral de seguimiento. Como recién lo decíamos con Víctor Hugo, nadie del gobierno nacional ha salido al cruce de este espionaje ilegal. Con el hashtag espionaje ilegal, acompáñenos a denunciar fuerte esto que está ocurriendo en la Argentina, que forma parte además de una estrategia de violencia institucional que se está acrecentando en este último tiempo en nuestro país y que hay que denunciar y que hay que salir al cruce. No hay que tener miedo, no es momento para tener miedo y por supuesto nosotros vamos a seguir con nuestra tarea cotidiana como lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, porque no nacimos ayer ni de un repollo, sino que vamos a seguir marcando diariamente el pulso de la realidad, por más que al gobierno no le guste. Hoy hubo, bueno, el pedido de informe, vamos a mostrar ya en imagen, del Frente para la Victoria, decíamos, incluso hay además un pedido al presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, al senador Juan Carlos Marino, para que se ordene la apertura de una investigación de oficio por denuncia pública de espionaje ilegal contra los periodistas Gustavo Silvestre y Mauro Federico. Esto está confirmado por varios diputados del Frente para la Victoria, pero lo encabeza María Teresa García. También tenemos el pedido del bloque del Frente Renovador. Está esta noche con nosotros la diputada Cecilia Moró, es una de las firmantes de este pedido de informe. También se acaba de sumar por el bloque de la izquierda el pedido del diputado Néstor Pitrola, que también anoche lo adelantaba la diputada Miriam Bregman, que lo iban a hacer. Y también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el bloque de la izquierda, el diputado Marcelo Ramal, presentó esta tarde una denuncia y un pedido para que el próximo jueves la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudie este espionaje ilegal. Se sumó también esta tarde en la legislatura porteña el bloque del Frente para la Victoria. Van a tratar que el jueves se trate en el recinto. Y recién, bueno, también hoy, y agradecemos a ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas de la República Argentina, que a través de estos dos tweets expresamos nuestra preocupación por la denuncia de infiltraciones a las comunicaciones electrónicas de Gato Silvestre y Mauro Federico. Asimismo, desde ADEPA Argentina solicitamos a las autoridades que se investigue la denuncia y se sancione a los eventuales responsables. La Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina, máximo ente que reúne a todas las entidades, que ha expresado su preocupación. Gracias también a la gente de FOPEA, que esta tarde se ha comunicado con nosotros y que han abierto también un periodo de análisis para elevarlo a la Junta Directiva de FOPEA ante estos gravísimos hechos de espionaje ilegal. Y como lo decíamos en el comienzo, por parte del Frente Cambiemos, el único que expresó hoy su preocupación ha sido el senador Julio Cobos, preocupado por lo denunciado por los periodistas Gato Silvestre y Mauro Federico. Pediré un informe ante el organismo respectivo. Por lo que sabemos, el senador Cobos se comunicó hoy con el titular de la AFI, a quien le demandó, el senador Cobos le demandó al titular de la AFI que inicie una investigación ese organismo y que eventualmente ese organismo, si sostienen, deslindan responsabilidad, inicien una investigación para saber cómo se ha tercerizado esa información. Reiteramos lo preocupante, hace 72 horas que ha ocurrido este hecho y ningún funcionario del gobierno nacional ni siquiera ha salido a desmentir. Ni siquiera ha salido a desmentir. Lo que es más preocupante aún, porque debo decir que desde el sábado, pero sobre todo hoy, y les agradezco a artistas, intelectuales, dirigentes políticos de todos los partidos, sociedades civiles, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hijos de Capital, cooperativas, bueno, dirigentes sindicales de la CTA, Roberto Baradel, Hugo Yasky, Pablo Micheli,
innumerables, innumerables, y les agradezco a todos por la solidaridad, pero llamativamente, ningún funcionario del gobierno nacional. La verdad, llama mucho la atención. Y antes de ir con los diputados y con el diputado del Caño, está Ariel Garbaz, que realmente es a la persona que sabe, porque ellos tienen desde la UTN desde hace muchos años, y a quien siempre recurrimos cuando ocurre algo. Y Ariel, buenas noches. ¿Podés ya tener ya una primera información, ¿no?, de lo que han hecho ustedes? Sí, lo que hicimos en base a la información que ustedes nos pasaron, de la captura de pantallas, de las bandejas de entrada de los correos electrónicos, es que fue obtenido a través de una herramienta que se denomina Keylogger, y a través de la cual lo que se hizo es ingresar en tu correo y en el correo de otros periodistas, capturar las pantallas, editarlas, que es característico de este tipo de hackeo, y después, bueno, gracias a una fuente muy confiable, llegaron a ustedes la denuncia. Lo que nosotros hicimos es el tracing o rastreo de las direcciones IP, vimos que son genuinas, que no hay ningún fake, no hay ninguna falsificación, no hay ningún montaje. Claro. Es decir, es una prueba que la justicia puede... del IP, exacto, la prueba es válida, claro. La prueba es válida técnicamente. Pero además, lo que nos llamó la atención es que el modus operandi es muy similar al que el año pasado se usó para espiar a los docentes porteños a través de sus computadoras, que habían sido, no sé si ustedes recuerdan, compradas por el gobierno de la ciudad en un precio 3 veces superior al que pagó Nación por Argentina Conectada. Y en esas computadoras también se les instaló un similar Keylogger a través del cual se... ¿Qué es esto? Explícanos, por favor. Bueno, es un software espía. Ah. Es un software espía. Ajá. Ahora, ¿y quién lo hace? ¿Se puede detectar de dónde sale, de dónde hacen este espionaje ilegal? Necesitamos que actúe la justicia y que allane. Y hay por lo menos una causa muy avanzada en el juzgado del doctor Sebastián Casanelo, donde ya se han hecho allanamientos, y paradójicamente es una causa iniciada por una denuncia de Patricia Bullrich y Laura Alonso el año pasado, claro, a través de lo cual... Que no se avanzó mucho en esa causa. En esa no se avanzó y se abrió otra línea de investigación, claro, porque es como el tema de investigando la ruta K, del dinero K apareció la ruta M. Bueno, acá investigando un tipo de espionaje, claro, apareció otro que tiene... Claro, modus operandi muy similar. Ahora, acá es importante lo que estás aclarando, porque ayer, lo que vos me acabas de decir, y esto es importante, un juez federal que amablemente me llamó, no voy a hacer el nombre porque a ellos también los persiguen, me dijo exactamente lo que vos acabas de decir. Dejaron las huellas marcadas, porque el IP está allí, la justicia puede avanzar. Tiene que avanzar. Ahora, supongamos que el juez Casanelo, que tiene esta causa, quiere tomar parte de lo que se denunció aquí anoche, Adelanto 24, ¿podría hacerlo? Por supuesto que sí, porque además el juez ordenó a los peritos que intervienen en esa causa que cualquier intercepción que aparezca, por ejemplo, de este tipo, los peritos en forma automática actúen para detectar, rastrear el origen y además para neutralizar el delito. Esa causa está abierta, la orden del juez está, entonces lo que tienen que hacer los abogados de los periodistas afectados es presentarse en el juzgado y pedir ser incorporados como querellantes. Bárbaro, ahora seguimos con la explicación técnica. Cecilia Moró, gracias, fuiste el sábado una de las primeras en contactarte con todos nosotros, ahora vamos a hablar con Diana y también con Nicolás del Caño. ¿En qué se basa y contanos el pedido que ustedes han realizado hoy? Bueno, nosotros ¿con qué diputados? Hicimos un pedido de informe que lo firman Felipe Solá, Facundo Moyano, Horacio Alonso, Marcela Paso, Susana Escosor del Frente Renovador, también lo firma Carolina Gailar del Frente para la Victoria, Victón Dadonda del Bloque Progresistas Libres del Sur. La verdad es que hemos encontrado una recepción y una solidaridad inmediata, no quisimos seguir juntando más firmas por una cuestión de que nos parecía oportuno hacer una presentación en la Cámara, pero la verdad es que cuando el día sábado Sergio Massa nos dijo involúcrense, comuníquense con el gato inmediatamente y veamos de qué se trata, no nos sorprendió.
Digo, nosotros partimos de la base que nosotros tenemos un presidente que asumió procesado por escuchas, no por otra causa, por escuchas ilegales. Y que quienes eran sus brazos ejecutores, Ciro James, el Fino Palacios, en todo este entramado, siguen procesados, están esperando ir a juicio. No nos sorprende desde el momento en que hace un tiempo Patricia Bullrich y Laura Alonso, en una puesta en escena, digamos, importante, emitieron un largo listado, no sé si ustedes se acuerdan, de actores, periodistas, dirigentes políticos que eran supuestamente espiados. La doctora Carrió hace unos días planteó que también a Gómez Centurión lo había corrido una operación de inteligencia. A nuestro candidato a presidente, a Sergio Massa, en el año 2013 se le metió un agente de inteligencia en la casa y hasta el día de hoy nadie del gobierno anterior le dio explicaciones y todavía está preso. Digo, la CIDE, la AFI, como quieran llamarla, es una estructura viciada desde hace muchísimo tiempo, que está puesta al servicio del poder de turno para esto. Yo creo que, más allá de que podemos comprobar lo tuyo, lo de Mauro, todos nosotros estamos siendo espiados. Que hay un entramado mafioso mucho más grande, que tiene que ver... y que están además, como lo decíamos anoche, porque operan de esta forma, operan con los carpetazos, con los que asustan a muchos dirigentes políticos y jueces que se asustan, porque existe esto. Cuando uno no entiende la conducta de algunos dirigentes políticos tibios, es porque detrás están amenazados con los carpetazos, ahora de la AFI, o jueces, evidentemente, ¿no? Sí, además, ¿sabe qué es lo más grave? Hay adentro de todo eso, nos da la sensación, un entramado que llevó a una tercerización de las agencias. Bueno, eso es lo preocupante. Porque cuando hoy yo veía la nota, no está mal la nota pidiendo explicaciones a la AFI, pero yo no quiero que nos digan ahora las escuchas dependen de la Corte. Yo creo que el Poder Ejecutivo se haga cargo de lo que está pasando. Porque, digamos, hay estructuras mafiosas enquistadas ahí adentro que vienen de la época de la dictadura. Ahora, lo preocupante es esta tercerización. Totalmente. Ayer lo contó Mauro Federico acá, que una de estas consultoras que se tercerizan lo llamó a él y les dijo, mira, es verdad, los están espiando, nosotros no somos. Totalmente. Digamos, Es una y eso vergüenza, viene de hace muchísimo tiempo. Ya está aprobada la tercerización en el caso del espionaje a los docentes porteños. Exactamente. La empresa que vendió las computadoras y que instaló el software para que después sean espiadas es Prima Sociedad Anónima. La empresa del Grupo Clarín que ganó esa licitación con esos brutales sobreprecios y que no solo eso, sino que además instaló el software de control de esas computadoras que permitió el espionaje. Pero vos estás hablando de que tienen un software dentro de la computadora. ¿Esto quiere decir que el gato tiene también un software dentro de su computadora o esto fue remoto? Bueno, el software que se pone en la computadora es el que permite el control en forma remota. Es decir, el software tiene dos partes. Una que se llama host o huésped, que se instala en la computadora de la víctima o en el celular de la víctima. ¿Cómo accedieron? Remoto. En forma remota también. En la computadora de Silvestre, abriste vos un archivo adjunto en algún momento, o abriste un email de un desconocido que venía con un archivo adjunto, y al abrir archivos adjuntos se instaló automáticamente el host. Ese virus. O sea, tenés que limpiar tu computadora en principio. Y te hago una pregunta, ¿eso en el teléfono también pasa? Eso pasa también en el teléfono. Ahora, ¿tenés algún aviso de esto que da Google sobre que alguna...? No tenés, porque justamente los keylogger se utilizan también para servicios de técnicos, para que un técnico, por ejemplo, te haga el mantenimiento a control remoto de tu computadora. Entonces, normalmente los antivirus no lo detectan porque no es que en sí mismo es contaminante, no es nocivo en sí mismo. Es nocivo en sí mismo, sino depende cómo se use. Claro. Diana Conti, buenas noches, gracias por venir, gracias por la preocupación también de ustedes del Frente para la Victoria, ¿no? Sí, también el Cuervo Larroque ha presentado un pedido de informes, creo que en la línea del que leyó Cecilia, y bueno, y se le está pidiendo, como vos dijiste, a la bicameral de control de los organismos de inteligencia que se inicie una investigación de oficio. A mí lo que me parece a recalcar son dos cosas. Cuando el control sobre los fondos de la AFI, que en el gobierno anterior habíamos empezado a modificar en cuanto a su composición y a la formación más profesional de agentes, este gobierno lo echó atrás, y cuando vos no tenés control de los fondos, la tercerización y el trabajo sucio está más libertario. Claro.
Pero saber entonces que está en la democratización, el control ciudadano, la posibilidad de erradicación, tu llamado, muy bien hecho, a no tener miedo de todas estas maniobras antidemocráticas y reprobables, pero que la bicameral de seguimiento que la preside el senador Marino, Juliana Di Tulio es la vicepresidenta, María Teresa la integra, sí, y ella la ha presidido, intentó cambiar el reglamento, hay que seguir sosteniendo que se abra al público. Es una bicameral que funciona en forma reservada, si se reúne o no, en general no lo hacen en el Congreso de la Nación, pero tampoco tienen obligación sus miembros de guardar secreto, pero sí pueden recibir denuncias ciudadanas. Entonces yo creo que hay que ir por el lado de la justicia, por un lado, pero también insistir por el lado de la bicameral. Diana, también como decía la diputada Moro, daría la impresión como que hay un gen. No, igual para mí no da más. Un gen en el macrismo. De este espionaje. Y vamos a terminar dándole la razón a Lilita Carrió con que hay que desaparecer la AFI. No, ¿sabés qué pasa, Diana? Yo creo que en eso hay una doble vara. Porque Lilita Carrió termina diciendo desarticulemos la AFI, mientras dice que consume información de la AFI, que se la dan también, digamos, por atrás. Entonces yo creo, que cuando hay dirigentes políticos que usan la AFI, después tienen que bancarse las consecuencias de usar la AFI. Y me parece que termina viendo, yo sueño con una AFI que sea un organismo que combata el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo. De eso no tenemos ni noticias. Es una agencia dedicada a perseguir a los poderes opositores de turno. En diciembre Marcos Peña dijo, se terminó la guerra contra el periodismo. Esto es el fin de la guerra contra el periodismo. Y ahí tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que pasaba hace un tiempo atrás? Tenemos que tener un cuidado, que aunque además otros militantes, incluso priistas, no se ofendan, ¿en qué casos podemos hacer inteligencia a través, por la ley de seguridad y por la ley de defensa, de fronteras hacia afuera? Entonces la AFI solo podría hacer inteligencia frente a amenazas armadas de países exteriores al nuestro. Toda otra cuestión de inteligencia interna está prohibida para la AFI, Cecilia. Y esto es muy importante, seguir dividiendo lo que es inteligencia criminal de lo que deberían hacer los servicios. Sin duda, pero hay que ponerla en funcionamiento. No persiguiendo de esos temas, ni a políticos, ni a periodistas, ni a jueces. A mí lo que me preocupa, además de todo esto que ustedes están expresando, el silencio del gobierno. No, eso me parece. Sí, bueno, eso... Ni siquiera aunque sea por demagogia. Ni siquiera por un gesto de delicadeza decir, pero el gobierno no se ha expresado 3 días. No, creo que, bueno, en primer lugar, Gato, manifestar es como que se avalaran esto. Nuestra solidaridad con vos, con Mauro Federico, y creo que efectivamente el silencio del gobierno muestra que están utilizando el espionaje a través de la AFI contra periodistas, contra políticos opositores. No es solamente este gobierno, pero Macri, ya lo señalaron, tiene los antecedentes de haber estado procesado por el espionaje, inclusive espiar a los docentes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces me parece que el pedido en la Cámara de Diputados que se está haciendo, en primer lugar, parte de eso, es decir, que el gobierno diga si verdaderamente esto es así o no. Es decir, el gobierno tiene que intervenir y dar cuenta de si verdaderamente se está haciendo esto o no. Si hay algún tipo de orden judicial, algo para llevar adelante. ¿Cómo va a haber una orden judicial? Este espionaje me parece que... por eso digo, esto no tiene ningún tipo de... Es medio raro. Por eso digo, no tiene ningún tipo de... El año pasado el gobierno de la ciudad admitió que estaba haciendo este espionaje, dijo que había creado un observatorio para analizar en las redes sociales cuál era las opiniones o las distintas discusiones que se armaban alrededor de la educación. Bueno. Y incluso buscó una excusa, admitió que se había metido en la computadora de los docentes y dijo que fue por un error técnico. Porque además yo creo que, como dice Nicolás... Pero es como un error técnico, si instalás un software y después cometés un error técnico. No, pero es como un dice error Nicolás, técnico de alguien que se equivocó en lo que escribió en el teclado. Pero está así el comunicado. Si el gobierno comunicado efectivamente dice que no tiene nada que ver, es como dice Nicolás, se le está dando la oportunidad de investigar si alguno de estos organismos paralelos, en negro que funcionan en la CIDE, tuvo que ver, y si tuvo que ver, blanquéenlo, muchachos. Vayamos a la justicia. ¿Cómo no va a tener nada que ver si arriba es pero lo que el ladero digo de Macri? Lo que digo es que pongan la cara, que den la cara.
Si no fueron ellos y fue alguno de estos organismos que tienen, estas empresitas que tienen de seguridad, que compran la máquina y empiezan a hacer seguimiento y realmente vienen a transparentar un proceso, que pongan la cara y digan, bueno, a ver, vamos a la justicia, vamos a investigarlo, nos hacemos cargo de que hay organismos paralelos. Vamos a recordarme, dice acá con buen tino la producción, cuando estalló el escándalo del espionaje, recordemos que estaban investigando al cuñado de Macri. Lo estaban investigando al cuñado de Macri. Después, incluso investigaron hasta a Horacio Rodríguez Larreta, del mismo PRO. Tenían, recuerda, el Fino Palacio y su socio en un estudio de abogado, y desde ahí se descubrió que también habían montado toda esta operatoria. Burstein. Pero, bueno, a Burstein fue el caso más emblemático de espionaje, ¿no? Y que sigue la causa. No, y lo que vos señalabas, lo que señalaba Cecilia recién con respecto a que la misma Patricia Bullrich hizo una denuncia con un montón de políticos, bueno, nosotros estábamos incluidos, que estaban perseguidos y ahora no dice nada. Fue tapa de muchos medios. Bueno, la semana pasada la diputada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un protocolo para periodistas, pero ni siquiera de esto nada ha dicho. Y ha perseguido a tuiteros que con supuestas amenazas que han quedado en libertad. Digo, esta es la vara que el gobierno le da a distintos temas. Al espionaje ilegal, que incluso ocurre para dentro del propio gobierno, parece que no le dan mucha importancia. Pero la ex esposa de uno de los Macris, ¿se acuerdan? Recuerdo, había dicho esto en el año 2009, la ex cuñada del presidente. El espionaje es un modus operandi que los Macri hacen siempre. Para ellos es moneda corriente. Cuando yo estaba casada, escuchaba cosas de pinchaduras telefónicas. Para ellos es lo más normal del mundo. Esto lo hizo en el 2009, el 19 de octubre del 2009, la ex esposa de Mariano, creo que era, ¿no? De Mariano Macri, ¿no? Recordemos que también en su momento Mauricio Macri le echó la culpa al padre. Dijo, yo no fui, fue papá que lo está espiando a mi cuñado. Pero la asociación ilícita que se investigó en la ciudad de Buenos Aires, como bien recordaba la diputada Moró, el año que viene, lo sacaron a Macri, pero el año que viene va a juicio oral y público. El Fino Palacios, Ciro James, Mariano Narodowski, ex ministro de Educación porteño. Y muchos más, muchos más. Es hora que deje de culpar al padre, ¿no? Digo, Bueno, porque uno te va a decir que no le está haciendo bien a la economía también, porque es culpa del padre. Totalmente. Ahora, ¿no? Lo que me preocupa es esta tercerización que hace la AFI. Es decir, que no sabemos en manos de quién estamos. Yo creo que no hay una AFI, hay una API. Hay una agencia privada de inteligencia acá. Efectivamente, han tercerizado. Todos los casos que se mencionaron aquí fueron tercerizados. Ningún allanamiento a una oficina oficial, sea la AFI o sea cual sea, o la ex-IDE o la ex-Dirección de Operaciones Judiciales, va a dar resultados positivos. Acá hay que rastrear tecnológicamente las pinchaduras y los hackeos a los emails, y ya hay, vuelvo a repetir, hay datos, hay allanamientos que fueron ya exitosos. Si bien es cierto que esa famosa denuncia de Bullrich y Alonso no dio resultado inicial porque apuntaban hacia unas antenas de Tecnópolis que nunca existieron, fue muy inteligente el juez para, aprovechando los datos que le suministraban los peritos de oficio, que fuimos muchos, yo fui uno de ellos, abrió una nueva línea de investigación que sí arrojó resultados muy interesantes. Por eso insisto en que esta situación debe caer en ese juzgado para no iniciar otra causa nueva que no va a terminar en nada y que va a estar años. Tenemos una causa que está avanzando exitosamente, vayamos con esa información en esa causa. Bueno, es buen dato esto porque justamente hoy los abogados del Grupo Indalo, el Grupo Indalo se va a presentar como querellante, estaban trabajando, les había sugerido otras posibilidades, es bueno saberlo, porque en las próximas horas obviamente nos vamos a presentar como querellante, ¿no? Ahora, también esto se debe hacer con opositores o con pseudo-opositores, ¿no? Cuando hay muchos, incluso compañeros de bancada de ustedes que se han pasado. Cuando eso es la metodología donde se inspira una mente que en este caso nos gobierna, es difícil transformar esa mente en un camino de convivencia democrático limpio y transparente. Así que sí, seguramente. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que digamos que también hay que contextualizar.
Yo creo que esto no es un problema que empezó con este gobierno. Yo creo que es un problema que se viene viene arrastrando siempre. hace Bueno, muchísimo tiempo. Digo, que hay una caja están negra. todos los mismos. Exactamente. Que Hay hay una caja personajes que negra vienen arrastrando todos los desde la gobiernos dictadura. democráticos, exacto. Que hay una caja negra y oscura. A ver, yo cuando me acuerdo del tema del pago de los sobornos del Senado, Del Senado de la Nación. se decía que había intervenido lo que era en ese momento la CIDE. Los 480.000 teléfono para el gato. los 480.000 dólares que le pagó el juez Galeano a Teiseldín salieron de ahí. Chile. Digo, por eso digo, decías antes, Milani no Gustavo, pasó en con- vano. Digo, hubo un montón de situaciones que fueron tapándose porque siempre van a generar noticias una más oscura que la otra. Lo que Entonces vos me parece que decías, es una Gustavo, y oportunidad. que mencionabas también de esta terciarización, digo, también hay que ver que hay un vínculo con la justicia. Exactamente. ¿no? Todo este Bueno, entramado obvio. que viene Claro. desde hace tiempo. Entonces, Sí, sí. me parece que hay que plantear claramente que el gobierno, si no dice nada, digo, si no se hace cargo de esta situación, me parece que hay una complicidad casi ya directamente como que... no tiene ningún Como problema normal, como normal. como naturalizar Sí. y que fuera algo natural. Bueno, en todos los gobiernos pasa, se persigue, se espía, ¿no? Me parece que esto es muy grave. Sí, y lo más realmente muy preocupante grave. también, que anoche lo comentaba Berco, es que volvieron los fondos reservados y los fondos secretos. Claro, esos son los fondos Entonces tienen secretos. plata para tirar para arriba y para hacer lo que quieren hacer. Sí, y no tienen que tercerizar. rendirle cuentas a nadie, nadie. absolutamente a nadie, de qué hacen con eso, ¿no? Y bueno, justamente arman todo este entramado de espionaje y con eso el gobierno, sí, extorsiona a muchos sectores, a políticos, etcétera. Es Digo, mucha plata, ¿eh? Son Mucha 4 plata. ¿Cuánto millones era? de pesos por día solamente para la AFI y otros 4 millones de pesos por día para la inteligencia que funciona en el Ministerio de Seguridad y para la inteligencia que funciona en el Ministerio de Defensa. Esto, como decíamos ayer, por un decreto de mayo de este año volvió a no dar explicaciones de ningún tipo, ni siquiera por las resmas que se compran ahí en No, el y una edificio de cosa, 25 de cosa más, creo que también si se naturaliza esto, ¿no? Se está naturalizando de parte del gobierno, también pensemos en que la situación económica, la situación social es una situación difícil donde muchos sectores realmente están sufriendo la política de este gobierno y que es una práctica entonces espiar a cualquier opositor, Sí. o sea, cualquier, como ya lo hicieron con los docentes en la Ciudad de Buenos Aires, entonces cualquier sector de trabajadores de distintas organizaciones, etcétera, bueno, son blanco del espionaje Pero del además, gobierno. si saltan los temas de espionaje, que están ocupando muchos minutos en este programa, están justamente de paso, ya que tenemos ese nivel de impunidad, de paso desplazamos los problemas De otros económicos y problemas. sociales que se deberían estar tratando. O sea, tiene también un doble filo esta situación. O sea, Sí, pero ¿sabes qué? espiamos, Yo creo que- intimidamos Sí, pero y de paso desplazamos Claro. el foco de atención Pero digo, pública sobre los temas intimidar a- económicos y Sí, pero sociales que ¿sabés les qué preocupan a tiene- mí. Intimidar a ¿Saben qué? periodistas que tienen Sí. una postura es también una forma de un mensaje hacia muchos sectores que son Además, los que ¿sabes lo que claro, es más los que están grave? sufriendo ¿Sabes lo la que es más política del grave? gobierno? En los reportes que se mostró ayer, que mostraba Adelanto 24, el objeto de investigación era ver si estábamos haciendo acciones desestabilizadoras contra el gobierno. Es decir, si esto no salía a la luz pública, ¿qué era lo próximo? Eran ¿Meter subversivos. presos periodistas? Sí, claro. Que yo ¿Meter creo que presos sea- periodistas? ¿El gobierno iba a meter presos periodistas? Bueno, en el diario Es grave. Clarín había salido una lista con todas las acciones de distintos sectores, diciendo estas no eran acciones reivindicativos de ningún sector, No, sino sí, acciones bochornoso. políticas Pero a mí, desestabilizantes. ¿sabes una cosa que me Bochornoso. preocupa mucho, más allá de este tema puntual? Es que yo digo, esto ocurre porque hay jueces vulnerables, Total. hay dirigentes políticos vulnerables y hay periodistas también vulnerables a Obvio. esto. Porque la verdad, digo, a mí más que algún mail negando algún romance o alguna pelea con mis hermanos, no me van a encontrar. Claro. Y creo que a vos tampoco, que No, sos bastante tampoco. aburrido. No, por eso. Pero lo que digo, cuando, digamos, se callan la boca, cuando son sí. cómplices, es Obvio. porque hay algo Total. complicado atrás. Totalmente. Y eso me parece que es lo que hay que sacar a la luz, decir, bueno, a ver, ¿cómo avanzamos? Y es lo que él decía también de la Yo creo que unificación de aquel causas, objeto donde no fue cae. el que vos decís, Gustavo. Aquel objeto fue intimidar. De alguna manera abrieron la puerta para que esto tome estado público Sí. y este es su mensaje a todo el periodismo diciéndole, ojo,
ojo, porque los estamos espiando. Sí, es para disciplinar. No es para sacar información. Es para disciplinar. Si quiere, a un periodista no le sacan información pinchándole los bueno, teléfonos. Bueno, esa es una tendencia del gobierno. Pasó lo mismo con los chicos de la garganta poderosa la semana pasada. Programas o viendo hay televisión. una tendencia de disciplinar. Y no solo al periodista, es decirle a las fuentes del periodista, ojo que lo que vos puedas darle de información a tal periodista se sabe, con lo cual es una forma de control de violencia institucional, como vos lo caracterizaste. Sí, es un ataque a la libertad de expresión. Ah, eso sin duda. Es un ataque a la libertad de expresión. Es algo más. Hay que decir las cosas por su nombre. Porque están intimidando a toda una cadena y también están intimidando a este grupo periodístico, obviamente. Porque hay un efecto de persecución sobre este grupo periodístico también. Está clarísimo. Que, es decir, se llenan la boca de que terminan la confrontación contra los periodistas, pero ni siquiera tienen la gentileza a gente que hace muchos años, que hasta diciembre del año pasado venían, participaban de los debates, mostraban en este programa muchas veces, y no se quieren, ni tienen la gentileza de llamar para solidarizarse. Pero además este ha sido un programa que, digamos, todos tienen, digamos, ideas claras y las conocemos. Este es un programa que nunca le negó a ninguna fuerza política la participación. A mí me ha tocado venir acá y debatir. El último programa estuve con 2 representantes de Cambiemos. Exactamente. Y la verdad es que fue un programa que siempre garantizó la pluralidad de voces. Y eso lo tienen que valorar, lo tienen que respetar, lo tienen que reconocer. Así es. Además de la trayectoria digamos, de todos ustedes, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que no se respeta es la independencia periodística en serio. Bueno, les molesta, porque no se practica en otros medios tampoco. ¿Me permiten? Hacemos un impasse, vamos a ir a otros temas de actualidad y enseguida volvemos, también los quiero consultar. Ya viene Berco porque hay mucho tira y aflojo con el tema del bono. Hoy hubo muchas declaraciones. Tampoco me quiero olvidar, porque creo, y le voy a pedir públicamente a la producción, que empecemos a hacer ya el libro de las frases célebres de los ministros de este gobierno. Mire lo que le respondió hoy el ministro de Medio Ambiente a una población como Bariloche, que tiene problemas en los veranos de incendio. Hay un recorte presupuestario feroz sobre distintas áreas. Berman, mire lo que le dijo a la comunidad de Bariloche. Yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones, aunque como creyente que soy, para el próximo verano, lo más útil que podemos hacer es rezar. Como creyente que soy, para el próximo verano, lo más útil que podemos hacer es rezar. Esto le dice el ministro de Medio Ambiente de la Nación a la comunidad de Bariloche, que como todos los años están preocupadas ante la proximidad del verano por los incendios forestales y le hacen un tremendo recorte presupuestario. Berman lo admite. Berman dice, el gobierno me está haciendo un recorte presupuestario sobre las áreas. El plan de fuego no lo podemos garantizar. Entonces, ¿qué pide Berman? Que recemos para evitar los incendios. Va en la misma línea de cuando Aranguren dijo, ¿no tienen plata para cargar nafta? No carguen. O que Alfonso Pratgay dijo, son 2 pizzas, muchachos. O que cuando el presidente nos dijo, no anden en patas y en remera en casa. No anden en patas y en remera a la gente del sur. Digo, es peligroso realmente, ¿eh? Ya tenemos que hacer un libro con las frases célebres. Porque además, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, tienen que tener sensibilidad. Han perdido la sensibilidad para tratar a los ciudadanos de este país. ¿Cómo el ministro de Medio Ambiente le va a decir a la comunidad de Bariloche que corre riesgo, que año tras año tienen problemas? Lo único que nos queda decir es rezar porque me han recortado el presupuesto. También sería sería bueno preguntarse qué experiencia tiene Berman como para ocupar el ministerio que ocupa, ¿no? Ninguna. Y bueno, pero también ahí tenemos que rezar. Porque ¿cuál es la planificación? ¿Cómo estructura las políticas? ¿Qué decisiones toma? Si no tiene ni la más remota idea. Exacto, ninguna. Bueno, hoy habló Roberto Fernández de UTA sobre lo que se viene, el tira y afloje del gobierno y CGT, que mañana a las 9 de la mañana van a tener una reunión. Yo creo que
ya también ya llevo ingreso un poquito tarde para poder parar esta situación, ¿no es cierto? Esta, digamos, esta medida, ¿no? Que si no hay un acuerdo, esta medida está a la vista, ¿no? Que va a haber un paro. Y no va a haber soluciones tampoco, lo veo que no, pero va a ser tal vez pueda decir así, está mal dicho, pero sería una descarga, ¿no? Pero no va a ser una solución, créame. Bueno, y mañana va a haber una reunión allí que va a ser determinante para ver si hay paro o no. Berco, a ver, ¿qué novedades hay a esta hora de la noche? Piripipi, gato, piripipi, es lo que se escuchó recién, ¿eh? La verdad que por la información que estamos recibiendo ahora, estas tres personas que tengo aquí detrás mío, Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmidt, se van a reunir con el gobierno, van a obtener un beneficio muy parcial, que ahora vamos a detallar, y van a aplazar nuevamente la definición de una medida de fuerza o de un paro. Esto es lo que confían en este momento, después de larguísimas horas de rosca. Hay gente a la que el celular se le gastó durante la mitad de la tarde, tuvieron que recargar. Hubo muchísimos cruces de comunicaciones entre la jerarquía de la CGT, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que a su vez hace de puente con los que verdaderamente están cortando el bacalao. Alfonso Pratgay, por un lado, y Rogelio Frigerio por el otro. Alfonso Pratgay con el costo fiscal y Rogelio Frigerio negociando con las provincias si alivian o no el impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo. Vamos a lo que está en danza, porque mucha gente que nos está mirando está preguntándose, ¿voy a cobrar una compensación o no? ¿Qué pasa con mi paritaria? ¿Qué pasa con las paritarias que no le llegaron a empatar a la inflación ni por lejos? En un año en el que la inflación tuvo un pico por la devaluación y por el aumento de tarifas. Bueno, primero los datos negativos, los datos que la CGT lleva como preocupación al gobierno e insiste en llevar como preocupación al gobierno. Primero el desempleo, es un dato oficial. No estaba cuestionada la medición de desempleo del INDEC anterior, sí estaba muy cuestionada la de precios, la de pobreza, todo dibujado. La del desempleo no, y el desempleo subió notablemente entre el segundo trimestre del año pasado y el segundo trimestre de de 6,6 a 9,3%. ¿Eso cuánta gente es en gente proyectada a todo el país? Son casi 600.000 nuevos desocupados. ¿Por qué? Y por un lado los 120.000 formales despedidos que ya admite el Ministerio de Trabajo, y por otro lado la gente que sale a buscar trabajo porque ya no le alcanza con el ingreso que tiene uno de los miembros de la familia. Esto es consecuencia de la inflación y por aumento de la tasa de actividad aumenta el desempleo. Lo otro y lo que más preocupa a los dirigentes de la CGT, el poder adquisitivo. El poder adquisitivo entre julio y julio perdió un 10,3%. Y lo que hoy volvió a decir el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, es estos meses se está recuperando. Estos meses el aumento de paritarias, los que tienen segunda, tercera cuota de paritarias, es mayor que la inflación porque ya hay una inflación más baja. Claro, pero incluso aunque eso sea así, y aunque la inflación fuera cero en estos últimos 3 meses del año, la pérdida de poder adquisitivo de la que se está hablando es esta, 7%. Para encontrar una pérdida de poder adquisitivo de esa magnitud hay que remontarse a 2002. Ninguno de los 2 años de crisis y de retroceso del poder adquisitivo que tuvo el kirchnerismo, que fueron 2009 y 2014, tuvo una caída de esa magnitud. ¿Qué propone la CGT para compensar esto? Por un lado, el bono de fin de año. Por el otro lado, el alivio del impuesto a las ganancias, y por otro lado, la reapertura de paritarias. La reapertura de paritarias ya está descartada. No va a haber reapertura de paritarias. Y entonces se negocia sobre estas dos variables. Estas dos variables son las que fueron objeto de negociación durante todo el día. Y les podemos anticipar algo. Los empleados estatales, que el otro día les decíamos, hay todo un universo que puede llegar a cobrar, jubilados, beneficiarios de planes sociales, empleados estatales, empleados formales privados en una negociación de cada una de las cámaras con su respectivo gremio. Bueno, los empleados estatales no van a estar incluidos en el anuncio de mañana. Si hay una consideración durante la reunión, es para decir, quizás los empleados nacionales, los empleados del Estado Nacional, pueden llegar a obtener por otra vía una recomposición de sus ingresos, por una vía de algo hacia el sindicato UPCN, por una vía de algo hacia sus asignaciones, pero no va a haber un bono de fin de año para empleados estatales generalizado. A esto le dijo ahora, que no Alfonso Pratgay ya. Pero entonces, si no hay bono para los empleados estatales, ¿para quién hay? Para los jubilados que cobren la mínima, solamente sería? Para los que cobren la mínima, que son de los 7 millones de jubilados, unos 4 millones. ¿De cuánto sería? Por lo que se está... Mira, lo que me dijeron, la última versión que tuve antes de arrancar el programa fue
que vamos a tardar como 10 minutos en explicarlo cuando salga, porque va a ser muy segmentado. Según el ingreso se va a cobrar una determinada plata, no va a ser 750 pesos para todos. Entonces la verdad es migajas lo que le van a dar a la CGT. ¿Y acepta la CGT eso? Para los empleados estatales, insisto, no va a haber anuncio. Para los privados, menos. Menos. Porque los privados, hoy... para los privados deberá haber una negociación gremio con Cámara en cada uno de los casos. Claro. Por ejemplo, nos miran seguramente muchos empleados de comercio. Los empleados de comercio tuvieron una paritaria semestral y ahora están negociando la segunda parte. Eso sí van a tener otro aumento porque negociaron solo por un semestre. Ahora, para todos los demás, los que cerraron por un año, hoy los bancarios volvieron a insistir con que quieren reabrir la paritaria. Bueno, nada en principio para ellos. Sí para los beneficiarios de planes sociales, de asignación por hijo, por ejemplo, y sí para los jubilados que cobran la mínima. Creo que, ahora lo estoy tratando de confirmar, pero creo que bancarios va al paro ya el 28. Por ahora, Gato, eso es lo que hay confirmado. Los segmentos más bajos. Los segmentos más bajos de la escala. Sí. Ahora, hay toda una danza de negociaciones entre estos personajes que tenemos aquí en la pantalla. Por un lado, el triunvirato de la CGT, ya se los presentamos. Daer, Acuña y Schmidt, para que les conozcan la cara porque son nuevos en esto desde hace un mes que se reunificó la CGT. Es una paradoja, la CGT amasó un poder como no tenía desde hacía muchos años al reunificarse, pero a la vez no lo puede usar, no lo puede jugar por sus propias limitaciones y sus propias internas. No lo quiere usar. No lo quiere usar porque no se puede. Bueno, no se puede poner de acuerdo. Claro. No se puede poner de acuerdo. No, sí, hay algunos que están decididos. Por ejemplo, acá, Pablo Moyano. Pablo Moyano el fin de semana amenazó directamente con romper la CGT. Pero ¿qué pasa? No opina lo mismo su padre, Hugo Moyano. No hay que asociar linealmente los apellidos, porque en las negociaciones Pablo Moyano está tomando vuelo propio. Incluso está sentando a distintas mesas, está reuniéndose con distintos actores y amenazó con romper la CGT directamente. Pero Moyano, cuando habla con el triunvirato, no con el de los ministros que son los interlocutores, que son estos tres que también les decía, Cabrera, Triaca, Pratgay y Frigerio. Cuando habla con estos, con los triunviros de la CGT, Moyano le dice, están muy bien en esta posición dialoguista. ¿Por qué? Porque están esperando a que se cumpla el año del presidente, el 10 de diciembre. Y recién ahí decir, le dimos un año y ahora avanzamos. A la CGT siempre el primer paro le ha costado meses, incluso a Gualdini con Alfonsín le costó un lapso similar. Y el personaje que ustedes destacaban, que vos destacabas, Gato, Sergio Palazzo. Sergio Palazzo presiona desde afuera de la CGT, recordemos que no integra ni el triunvirato ni la comisión directiva, y lo que dice es, hay que ir al paro ya, amenaza con la conformación de la CGT paralela, pero no termina de romper. Luis Barrionuevo es el puente con el gobierno. Claro, es el negociador. Yo creo que es el real poder de la CGT, Barrionuevo. Bueno, tiene poder no solo a nivel sindical, sino también empresarial y político, mucho poder político. Bueno, él es quien detuvo hasta ahora la designación de una fecha para la medida de fuerza, digamos, que ya está votada. Es el delegado del gobierno en la CGT, Luis Barrionuevo. Bueno, mañana, por la información que tenemos, mañana lo que va a haber es otra tregua. El gobierno se va a llevar eso, se va a llevar el no anuncio de un paro, al menos por otra semana u otros 10 días, o hasta que vuelva. Pero ojo que el jueves tienen reunión, Sí. Y como vos bien dijiste, el horno no está para bollos. Pero no va a haber anuncio en esa reunión, Gato. ¿Sabés por qué? Por este señor que tenemos aquí. La intervención divina, se ve que le funcionó rezar, a pesar de que el rabino Berman profese otro credo. No, pero bueno, profesan el culto, como hacen culto interreligioso. Es así, Gato, un solo Dios, dicen, y en este caso las plegarias le funcionaron, porque el Papa Francisco, por la última información que circula, va a tener un encuentro más ameno con Macri que el que tuvo por primera vez allí en Roma, este fin de semana. Pero además, el Papa Francisco tiene mucha, pero mucha gravitancia sobre la CGT. En su último gran encuentro, la CGT tuvo un obispo moderando cada mesa. Y el Papa apuesta al diálogo social y les pidió, al menos según lo que deslizan algunas fuentes, otras no, otras dicen, no creo que haya habido tal intromisión, tal interlocución. Pero sí hubo mensajes, y esos mensajes hablan de que el sindicalismo, como prenda de paz, llevaría esta nueva tregua que se va a celebrar mañana. Ahora, ¿qué va a haber a cambio? Por ahora, esto que te digo, un bono de fin de año que va a ser según lo que cobre cada uno, o sea, puede ser 500 para unos, 700 para otros, 800 para otros, 1000 para otros,
para los jubilados que cobran la mínima y para los beneficiarios de planes sociales. Por ahora, los trabajadores en actividad están afuera. Y lo otro es el impuesto a las ganancias. Lo que habíamos dicho de que van a eximir del pago de impuestos a las ganancias del aguinaldo solamente a los que ganan hasta 40.000 pesos de salario de bolsillo. ¿Por qué? Porque de esa manera se ahorran la mitad del costo fiscal que tendría eximir a todos. Bueno, la última información es que Prat Gay le dijo no también a eso. Dijo que... Entonces ¿qué se lleva? Nada. Claro. Entonces la CGT no se lleva nada. Es demasiado dinero eximir hasta 40.000 pesos. Lo que pueden llegar a hacer es eximir hasta 20 o 25.000 pesos, que hoy es prácticamente el salario promedio en la Argentina. ¿Cuál es el argumento para no avanzar hacia la medida de fuerza entonces? Porque bueno, si por le el dan lado a los jubilados y a los de los planes sociales y nada para los trabajadores, la CGT representa a los trabajadores, parece un chiste. Por el lado del gobierno, el argumento es el costo fiscal. Dicen que si eximen de ganancias a todos, las provincias pagan el pato porque no se les coparticipan los impuestos. Y ahí Frigerio muestra a los gobernadores y dice, ven, acá están, se están quedando sin plata. Es el mismo argumento por el cual no les pagan un bono a los estatales. Ahora, del lado gremial, el argumento va a ser, y priorizamos a los que menos tienen. Claro, eran sectores que hasta ahora no figuraban en el mapa de la CGT, ¿eh? No les daban demasiada bola a las organizaciones sociales, a los sectores de jubilados. Pero la CGT representa a los trabajadores, además. Bueno, representa también a los trabajadores desocupados y a los trabajadores jubilados, para mí, por lo menos. Bueno, pero hasta ahora no era una prioridad. Ahora pueden mañana quizás decir, sí, nos dedicamos a esto porque son los que peor están y entonces negociamos y aceptamos para ellos solos. La verdad que seguramente vaya a generar más cortocircuitos a nivel interno. Bueno, gracias Berco, gracias por la información. Bueno, hoy en el Cronista Comercial apareció una interesante encuesta sobre la percepción de la sociedad. Por ejemplo, el tema de la reapertura de paritarias. Sí está de acuerdo. Este es el grupo de opinión pública que mensualmente viene realizando monitoreos sobre distintos temas. El 59,6% de la población está de acuerdo con reabrir la paritaria. Atención a los dirigentes de la CGT. Hay una amplia mayoría que quiere reapertura de paritarias. El otro tema que se les consulta, sobre un paro nacional por reclamos sociales y de empleo, ¿está de acuerdo? El 49,7%. También hay una mayoría. No, el 45,6%. Igual es parejo, casi la ¿no? mitad. Sí, pero parejo. 50% casi está de acuerdo. ¿Usted cree que en el último año hubo un aumento en los hechos de inseguridad? Hoy que se realizó esta marcha multitudinaria de inseguridad pidiendo por mayor seguridad. Que sí, es abrumador. Es abrumador. El 90,9% de los argentinos consultados cree que en el último año hubo aumento en los hechos de inseguridad. Es impresionante, 90,9%. ¿Usted cree que para favorecer la inversión extranjera deberían reformarse las leyes laborales? Sí, 39,4%, no 48,1%. Cuando ya se está hablando que el gobierno de Mauricio Macri va a avanzar en flexibilización laboral y que el primer gremio en ser el conejito de India será nada más ni nada menos que el gremio de los petroleros, uno de los más combativos de la Argentina. Primera pausa y enseguida continuamos con todo el debate en torno a, recuerde, el hashtag espionaje ilegal. Nos están espiando. El gobierno ni mu.